¿Qué tal? Estuve hablando con unos colegas sobre la diferencia de la biología o la pertinencia que ellos piensan que tiene la biología y lo simbólico en el campo de la clínica psicológica en general. Ellos son más partidarios de las técnicas TCC y de las neurociencias y me interesaba ver qué podríamos decir desde el psicoanálisis al respecto de la biología en relación a lo simbólico. Porque todavía es algo, me parece muy importante de lo que hablar, porque se debate mucho de que el psicoanálisis trabajaría sobre una base abstracta cuando otras disciplinas se creen apoyadas en algo bastante más concreto y material. Lo que también a veces llama la atención, porque disciplinas como las TCC no suelen abordar ningún tipo de caso mediante un fármaco, como muchos pueden derivar un caso si lo creen pertinente a un psiquiatra, pero ellos no prescriben fármacos, actúan con la palabra. Entonces a mí me resulta muy extraño que no les parezca a algunos por lo menos pertinente o lo suficientemente pertinente estudiar el campo simbólico. Por supuesto que hay distintas maneras de estudiar ese campo, ¿no? En el psicoanálisis lo solemos hacer, hoy en día se lo suele hacer al menos, de parte tomando a la materia prima de ese campo simbólico como el significante y estudiando la lógica del significante para estudiar entonces las consecuencias que tiene en el comportamiento humano y principalmente lo que nosotros llamamos síntomas. Pero esto es porque nosotros creemos que los síntomas que tratamos tienen una causa principal en lo simbólico, en el campo simbólico. Hay un psiquiatra muy interesante, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero el apellido es Sass, y él comentaba, tenía una cita en donde decía que en el momento en que comprendamos el origen biológico de la sintomatología de la salud mental, va a ser el momento en que podamos comprender el origen biológico del capitalismo, del socialismo, del comunismo, etc. Como que él veía que hay cuestiones principalmente, manifiestamente culturales del ser humano y todas ellas se abocan a un campo que no tiene que ver con un origen biológico. Si bien, por supuesto, todo lo que hay en el campo simbólico afecta directamente a la biología, ¿no? Un ejemplo muy fácil es si de repente tenemos un llamado y nos dan una noticia muy buena que no esperábamos, evidentemente nuestra temperatura corporal puede cambiar, se acelera el corazón, la respiración, digamos, distintas cosas de la química, la biología van obviamente a ser afectadas, pero la causa de eso fueron unos sonidos semánticamente estructurados de cierta manera, nuestra confianza de que esos sonidos repercuten con cierta veracidad y toda esa cuestión de la percepción de esos sonidos y cómo nosotros leemos, que esa es la clave, cómo que de repente el ser humano lee y la manera en que es llevado a leer estos signos es lo que produce, en el ejemplo ese simple que doy, es lo que produce los cambios ahí en el cuerpo. Pero no es un origen químico, no es que la química sola lee, no es que lee que es justamente lo que decimos que pasa a nivel del instinto. En los animales que decimos que se manejan básicamente con su entorno, percibiéndolo de manera instintiva, lo que decimos es que se produce una lectura biounívoca, si se quiere. Una respuesta rápida biounívoca entre su percepción y el entorno. La percepción, en cambio, de nosotros los seres hablantes es bastante más compleja porque percibimos al entorno mediante una pregunta. Un ejemplo sencillo, si vemos un árbol, el árbol nos devolvería rápidamente la pregunta sobre qué significó. Nosotros nos demanda, los signos que vemos del mundo, que percibimos, nos demandan significación. Se aparecen ante nosotros como una pregunta. Y entonces estamos obligados a significarla de alguna manera. Por eso también con el árbol podemos hacer un millón de cosas. Papel, casa de un árbol, leña, etcétera, etcétera, hojas. Digo, lo que se puede hacer a partir de este cuestionamiento que nos devuelven los símbolos es justamente la base de toda la cultura y complejidad humana. Y no negamos para nada la cuestión de la biología, simplemente que nosotros ponemos el acento en que la base de todo ese cambio, de todas esas accionares humanos y culturales, tienen un origen en esa percepción, pero simbólica. Si bien la percepción está dada, mediada, por supuesto, por un cuerpo biológico, químico, etc., lo que se da en la percepción humana con el entorno es que se devuelve algo de la índole de una pregunta y de una exigencia de significación en donde está todo este campo que nosotros llamamos simbólico, y cuya base sería este elemento del significante. Ahora bien,
este elemento del significante evidentemente no es algo meramente abstracto. Lacan, por ejemplo, lo propone como, su teoría del significante la propone como una teoría materialista. Claramente sería materialista. Nosotros no negamos, no somos metafísicos. No pensamos que es una abstracción el campo simbólico, sino que lo que se da por supuesto a través de una percepción. El ser humano percibe esos símbolos de esa manera y lee. Pasa que esa lectura a través de la percepción se da en una complejidad, en un proceso que nosotros llamamos simbólico. Lo llamamos así, pero no quiere decir que sea abstracto. No quiere decir que no se apoye en una base material constante ese proceso, porque se da a través de la percepción. Simplemente que a nosotros no nos interesa el origen de la biología detrás de esa percepción, sino que nos interesa la lectura que se da en el intermedio de la percepción y lo percibido. Esa es la clave, digamos, de que hace que sea coherente para nosotros partir de preguntas y de pertinencias que llamamos del campo simbólico del significante. No es por capricho, ni porque nos gusta abstraernos, ni hacer una ensalada con esas cuestiones, ni filosofar tampoco del asunto, sino que nos parece que lo más pertinente, o al menos a mí me parece, sé que hay muchas ramas de psicoanálisis diversas que pueden opinar diferente, pero estoy hablando por la rama que le parece pertinente estudiar la lógica del significante para abordar justamente nuestra pertinencia de accionar clínica. Nuestra pertinencia para accionar clínicamente tiene que estar basado en algo, y si nosotros nos basamos en una causa biológica, me parece que estamos pifiando de profesión y de pertinencia. No para nada negar, esto no significa para nada negar la biología, me parece que está bueno además que profesionales tengan en cuenta los distintos accidentes biológicos que pueden haber para poder derivar con cierto criterio, etc. Pero nuestro accionar más directo como clínicos va a ser, en la enorme mayoría de los casos, apoyada en tener que tener algún tipo de teorización de este campo simbólico, ¿no? Ni siquiera me voy a poner a hablar de los distintos tipos de teorización que pueden haber, aunque dejé entrever por ejemplo, que piensa que toma el elemento de campo ese como el significante, y que estudiar su lógica sería entonces coherente para abordarlo de esa manera, si vamos a abordar algo desde la palabra, ¿no? Como sería un caso clínico clásico. Pero bueno, eso era todo. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.